que confesarle, Ricardo, que a mí no me causaron tanta indignación porque pues en alguna época de mi vida yo simpaticé con ese tipo de visiones. Obviamente era una persona adolescente en ese momento, pero digamos yo me las tomaba muy en serio. Más en desacuerdo estoy con sus declaraciones sobre el trabajo que con sus declaraciones sobre la educación, Ricardo. Pero mire, más todavía en desacuerdo, profunda y fuertemente en desacuerdo estoy es con el proyecto de ley. Es decir, yo estoy de acuerdo agarro con usted la cabeza aquí. ¿Cuándo será que en Colombia vamos a dejar de pensar que los problemas, todo es penalizado, que los problemas reales y materiales se solucionan con sanciones? ¿Cuál es la deserción escolar, la inasistencia a las escuelas? Es un problema muy, muy, muy serio. Pero yo le puedo asegurar que en la inmensa mayoría de los casos, ese problema sucede porque la gente no puede mandar a los hijos a la escuela por razones de carencias materiales, o porque no hay vías, o porque no se puede llegar, o por la violencia, no porque está el clan del Golfo, o las disidencias en la mitad. Sí, exacto, por violencia, o porque aquí no hemos transmitido videos y testimonios de niños en escuelas en el norte del Cauca que de pronto tienen que echarse al suelo porque hay combates alrededor de la escuela, o por ejemplo, es muy, muy conocido desde hace muchos años que en las zonas rurales del país hay épocas del año en las que la familia necesita la ayuda de todos, por ejemplo, en la recolección de las cosechas. No entender esos fenómenos, no adaptar el sistema a esos fenómenos y en vez de eso decir, los vamos a sancionar, es la manera más simplista y burda de manejar el problema. Ricardo. 2 minutos, Daniel, para finalizar. Ricardo, y es todo lo contrario, la educación es la principal herramienta de movilidad social que existe, no solo en Colombia, en todos los países. Esto lo demuestran miles de estudios académicos, que es la mejor manera de sacar a una persona de unas condiciones de pobreza, de segregación social, y darle oportunidades. Todo lo contrario, la educación libera para que las personas puedan realizar sus objetivos, puedan alcanzar sus metas. Y esta es la visión que tienen muchas personas del pacto histórico, según la cual los individuos en una sociedad democrática deben vivir de los subsidios del Estado. Y la pregunta para la representante Susana Boreal, voy a usar el nombre artístico que ella usa para mostrarse, es cuál, que el Estado pague absolutamente todos los costos de vida de todas las personas, y la pregunta es ¿de dónde entonces va a salir esa plata? ¿De dónde van a salir los recursos si todos seguimos la recomendación de ella de no estudiar, de no trabajar, de quedarnos haciendo lo que se nos da la gana? Creo que esas fueron las palabras que usó. ¿De dónde va a salir la plata para pagar los programas sociales, los subsidios que ella tanto menciona? Las cifras no cuadran para eso, y desafortunadamente de sueños no se vive, sino que hay que conseguir los recursos para poder pagar bienestar, programas sociales, salud, educación, vías, seguridad, todas las cosas que necesita el país para salir adelante. 4 minutos. Tal vez Paola, el homeschooling. Me hablan de homeschooling, por ejemplo. Bien importante. Sí, bien, usted le hizo esa pregunta, que no mandan a los y niños no al está colegio. incluido, ni siquiera la están. Pero hay un montón de y los gente, educan en y la es casa. una decisión también válida. Válido totalmente. Incluso hay otros países donde se promueve esa educación en casa. Algunas personas creen que los niños en los primeros años, digamos, están mejor con su mamá que yendo a un mismo salón. Obviamente, a los 3 años, a una guardería, por ejemplo. En Colombia las mamás a los 3 meses que no son Colombia, pero están ahí saliendo tienen un a hueco trabajar grande porque tienen que comer, tienen que vivir. Aquí no hay cómo mantener a la mamá cuidando al niño 4 o 5 años. Lo vimos en la pandemia. Es que lo vimos en la pandemia, por eso los trapos rojos y la gente se empobreció tanto, porque a las mamás les tocó quedarse en la casa cuidando a los muchachitos porque no podían mandarlos al colegio ni a la escuela, y precisamente ahí vimos lo que pasó con el empleo en términos de, por ejemplo, de nosotras las mujeres, donde las tasas de desempleo se duplicaron, y ahí todavía tenemos ese bache que no hemos logrado cerrar. Pero esa parte es importante, la de educación en casa. Falta como para reglamentar que no eso la en Colombia, ni siquiera contemplando. Claro, eso por ejemplo, Silvia en Londres, en Inglaterra, se maneja de una forma muy organizada, con tutores incluidos, el homeschooling. Lo que pasa es que el homeschooling está considerado un derecho de la población, entonces está absolutamente regulado. En el Reino Unido lo que ocurre es que cualquier padre, cualquier familia puede decidir que no quiere mandar a los niños al colegio, lo que sí tiene ciertas exigencias. Uno, que no puede ser parcial, o sea, tiene que ser 100% del tiempo en casa, no puede que cuando necesite lo envíe al colegio, tiene que ser todo el tiempo en casa. Además, tiene que garantizar que va a tener
tener educación a tiempo completo en casa, y el Local Council tiene el deber de visitar todas esas familias cada cierto tiempo para ver cuáles son los avances de los niños, pero de manera masiva. O sea, si no hay control es muy difícil hacerlo. O sea, ustedes recién sacaban a colación el ejemplo de la pandemia. El ejemplo de la pandemia es el mejor ejemplo del retraso en el aprendizaje que hubo masivamente en el planeta. O sea, los niños perdieron capacidad de leer, capacidad de entender las matemáticas. Silvia, la verdad es que fue un retraso enorme. La interacción social que es tan importante y que se da en el escenario de los colegios. En principio, en las primeras etapas de la vida, también se pierde. 8-6, ya regresamos en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Este jueves, a partir de las 6:30, estaré haciendo una de las cosas que más me gusta: narrar fútbol. Estaré narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros, aquí en nuestro canal de YouTube. Hey, te espero para disfrutar, tú sabes, las pasiones del fútbol. Tijeretazo al presupuesto de este año por parte del gobierno será de 28,4 billones de pesos, será 5,6% menos por culpa del fracaso de la DIAN en materia de recuerdo de impuesto de renta. El recorte, como les digo, será de 28 billones, un poco más, aunque el Consejo Superior de la Regla Fiscal había recomendado que fuera de 33 billones de pesos. Los sectores más castigados en funcionamiento serán Hacienda, Transporte, Agricultura, Vivienda y Defensa, pero se mantiene la plata para el ICETEX, para la educación y para la salud. Para ser felices, necesitamos ser generosos. ¿Y qué significa ser generosos? Significa entender que codiciar, que retener no da plenitud. Que solo hay plenitud cuando intercambiamos, cuando hacemos correr los dones que tenemos, cuando somos capaces de desprendernos de aquello que definitivamente puede ayudar a otro, puede hacer crecer a otro. La generosidad es confianza. La generosidad es agradecimiento. La generosidad es compromiso con los demás. La generosidad trae crecimiento y riqueza. Te lo aseguro. Ánimo, sé generoso, tú sabes. Colombia solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, la anulación y suspensión del laudo arbitral que ordenó al Estado reembolsar a Telefónica S.A. la suma de $379,8 millones tras concluir que el país violó el trato justo y equitativo estipulado en el Tratado Bilateral con España. El fallo emitido el pasado 12 de noviembre derivó de una demanda presentada por Telefónica bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y resolvió en favor de la compañía española. En su decisión, el tribunal señaló que Colombia debía devolver a Telefónica el monto pagado en 2017 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por orden de un tribunal arbitral colombiano. Ahora, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al revisar el contenido del fallo, argumentó que el tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades y quebrantó normas esenciales de procedimiento. Además, indicó que no se justificaron adecuadamente los fundamentos sobre responsabilidad y daños. Por ello, Colombia invocó el artículo 52 del convenio CIADI para buscar la anulación del laudo. Hola, soy Camila Carvajal, es un gusto saludarlos en esta la mejor época del año. Empezó Navidad, no solo porque se acaba el mes, se acaba el año, sino porque es el momento para dar gracias, para hacer las evaluaciones y lo más importante, para pedir aquello que nos hace falta y que siempre vamos a necesitar. Que sea un año nuevo de mucha salud, de mucho trabajo y que esta Navidad, sobre todo, sea una época en familia. Feliz Navidad para todos, gracias por haber hecho para nosotros un año maravilloso en el que ustedes estuvieron al otro lado del micrófono, pero también al otro lado de estas pantallas, porque en Blue le ponemos cara a la radio. Leonor González Mina, conocida como la Negra Grande de Colombia, falleció a los 90 años en un hogar geriátrico en la ciudad de Cali, dejando un legado imborrable
en la cultura colombiana. Nació en la vereda de Robles, en Jamundí, allí en el Valle, el 16 de junio de 1934, y desde niña sabía que quería ser cantante, a pesar de lo difícil que eso pudiera significar en su época. Su carrera comenzó en 1964. Su primer disco fue Cantos de mi tierra y de mi raza. Desde ese momento comenzó a ganarse ese lugar especial en el corazón de todos los colombianos. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 8:11 minutos, padre. Yo sé que esta noticia que viene de Australia no le va a gustar. Dígame. El Senado de ese país aprobó la ley que prohíbe el uso de redes sociales a todos los menores de 16 años. Mira. En ese país. Prohibidas las redes sociales. Lo meten en una caverna. Nada de TikTok. A partir nada de ese momento van a ir a vivir a una caverna. Nada de Snapchat para los menores de 16 años. ¿Podrán ver dinosaurios? No. Perdonen que lo caricaturice, pero es que me parece exagerado. Podrán utilizar el celular para estudiar, para aprender, pero no para ver basura en redes sociales. En redes no solo se ven basura. No, pero ellos usualmente... Muchos nos informamos. Pero mucho del contenido es inapropiado para los niños, padre. Claro. Mucho del contenido que hay no es para niños. Vivir en las cavernas está bien y ver dinosaurios está bien. No, pero no lo caricaturice. Claro que lo caricaturizo porque me no. parece que necesitamos hacer otro esfuerzo. El esfuerzo de formación, de generar pensamiento crítico, es otra cosa. El énfasis está en otro lado. Ay, hombre, lo invito a que haga esa reflexión con un adolescente. Lo invito a que haga esa reflexión en medio de la epidemia, por ejemplo, de las jovencitas que están aplicándose unos tratamientos perjudiciales para la piel, creyendo que está bien porque lo ven en redes sociales. No, como lo dice TikTok, está perfecto. Pero y se lo aplican. Eso le pasa a los adultos. No, pero le está pasando a los niños. Pero también le pasa jóvenes a los adultos que no tienen y hay que estar la con capacidad de discernimiento. A los adolescentes, la palabra viene de lo que adolecen los jóvenes, entre otras cosas, padre, porque los niños están haciendo retos. ¿Ustedes se acuerdan del reto de la ballena azul? Todo eso viene de las redes sociales, niños que se han suicidado. Pero además Internet sigue, son solo las redes sociales, tienen el resto de Internet para navegar los adolescentes en Australia. Enrique Rodríguez. Pues sí, esa es la decisión que se ha tomado hoy. No es ninguna sorpresa porque lo habíamos contado aquí hace al menos unos 15 días. Lo que hoy ha pasado es que se ha llevado a cabo el proceso por el que la Cámara Baja ha aprobado finalmente por este proceso legislativo. Así que el proyecto de ley que entró el pasado 21 de noviembre recoge que las plataformas Facebook e Instagram, ambas pertenecen a Meta, Reddit, Snapchat, X y TikTok, afronten multas de hasta $32,4 millones si sistemáticamente permiten que los menores tengan cuentas en sus redes sociales. El primer ministro australiano, que es laborista y que se llama Anthony Albanese y ha promovido esta medida, ha aclarado desde hace semanas que no se van a imponer sanciones ni a los usuarios ni a los padres y que serán las propietarias de las redes sociales las que tendrán la responsabilidad de hacer cumplir el límite de edad. La Comisión Australiana de Seguridad Electrónica se va a encargar de publicar normativas para que las plataformas digitales y redes sociales establezcan las medidas razonables, esa seguramente sea la palabra más polémica, para restringir el acceso a los menores, porque como bien saben nuestros oyentes, bien lo sabe cualquiera que use redes sociales, es muy fácil engañar a esas redes sociales con asuntos como la edad, pero desde luego las sanciones de llevarse a cabo, Ricardo, estamos hablando de más de $30 millones. Y es verdad que estamos hablando de gigantes de las telecomunicaciones, pero no es una multa precisamente pequeña, Ricardo. Pues ahí está, 8:14 minutos. Decisión del Senado australiano en medio, Luis Ernesto, de lo que se discute también en Colombia. Hay un proyecto de ley en curso que pretende prohibir redes sociales a los menores de 14 años. De eso hablaremos más adelante. El mundo regulando. Si algo está demostrado en la historia de la humanidad, querido Ricardo, es que cada vez que se prohíbe algo, se crea un mercado paralelo. Cada vez que se prohíbe algo, se crea una mafia para administrar esa actividad ilegal, esas cosas ilegales. Y que el camino de la prohibición no resuelve los problemas, sino los agrava, como lo hemos vivido a lo largo ya de varias décadas fallidas, por ejemplo, de lucha contra las drogas, y que el camino de la regulación, en cambio, como se hizo, por ejemplo, con el alcohol, la regulación, como se hizo con el tabaco, la regulación es el camino indicado para manejar situaciones que requieren de atención o que pueden llegar a ser adictivas, como es el caso también de las redes sociales. Yo sí creo que es un error gigantesco. Insisto, eso lo único es que es como cuando uno
está haciendo aseo en la casa y decide es levantar la alfombra y botar con la escoba, echar con la escoba toda la basura debajo de la alfombra y bajar la alfombra y creer que dejó todo limpio. Eso no va a tener ningún efecto deseado, sino todo lo contrario. Paola, 8:15. Usted que tiene hijos adolescentes, ¿qué opina? Pero me iría a vivir ya a Australia, le digo nada más. Es decir, me parece fantástico, aunque el padre Linero me tilde de cavernícola. Pero creo que sí, les haríamos un bien Pedro infinito. Picapiedra Después y no lo agradecerían. Pues sí, Vilma, ahí me sienta todavía. Pero me parece quiero verlos sociales en la vida hacen real daño. hablando con un adolescente y prohibiéndole el uso de una red social hoy. Quiero verlos. Por eso. Sí. Es complejísimo, es una cosa. Por eso aquí usted la saca barata, porque usted dice, hombre, es una regulación, ya nada que hacer, esto pasó por el Parlamento, por el Congreso, por el gobierno. No me culpes a mí, es culpa del Senado de Australia. Claro, exacto. Silvia, en Londres. Perdón, Ricardo. Sí, no, solo quiero agregar un detalle. Yo estoy feliz con esta decisión que toma el gobierno australiano porque es pionera y van a empezar a atreverse el resto a hacerlo. Porque las redes sociales, lo que ocurre con estas grandes compañías que toda la vida han querido evitar tener cualquier responsabilidad. No es de ninguna dificultad para las redes sociales controlar la edad de los usuarios, por ejemplo. No es de ninguna dificultad. O sea, ellos basta con lo que hacen, con la aplicación que hacen de los datos para la publicidad, ellos pueden saber exactamente cuál es el género, nacionalidad, nivel educativo, religión, tendencia política, Silvia, todo, absolutamente todo, pero no quieren hacerlo porque no quieren asumir la responsabilidad que tienen como medio de comunicación social. Eso Ricardo, es lo que ocurre con ellos y yo creo que recién van a empezar a darse cuenta. Esta es una alerta para las redes, para las compañías tecnológicas del mundo, porque empiezan a darse cuenta que van a tener que asumir aquello. Telegram es, por ejemplo, es una compañía que está siendo investigada en Francia y ellos no tienen más de 100 trabajadores, o sea, es todo ingreso, cero responsabilidad, no tienen ni una responsabilidad social y eso es lo que van a tener que aprender a que el nuevo sistema, ellos tienen que aprender a asumir su responsabilidad social, Ricardo. 8:18 minutos, Daniel. Ricardo, yo he mencionado varias veces y aquí lo hemos hablado, un libro de una de las personas que más ha estudiado el tema del impacto de las redes sociales sobre los adolescentes. Se llama Jonathan Haidt. La generación ansiosa. El libro La generación ansiosa. Aquí lo estoy viendo. Y ayer precisamente puso un trino, voy a tratar de traducirlo, dice, el 2025 va a ser el año en el cual las compañías de redes sociales van a tener que reconocer a la fuerza o voluntariamente que ellos son responsables, que alguna responsabilidad tienen del daño que le están haciendo a los niños esas redes sociales. Yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a una situación de regulación de las redes sociales, de verificación de la edad y de los contenidos de redes sociales que le llegan a los niños. Lo que usted mencionaba, por ejemplo, de los tratamientos para la piel que están usando adolescentes y una cantidad de cosas que están utilizando que le llegan a las niñas adolescentes por redes sociales y a escondidas de la mamá no solo están accediendo a un material que les hace daño, sino también accediendo a tratamientos porque por ahí se encuentran la forma de conseguirlos, no solo de tratamientos para la piel, sino de muchas cosas que les llegan por redes sociales y que les hacen mucho daño. Les pregunto a los oyentes, María Consuelo, ¿están ustedes de acuerdo con regular las redes sociales para menores de edad? Lo leemos en nuestra cuenta en X @BluRadioCo y también en nuestro canal de YouTube. Me decía. No, yo sí estoy de acuerdo con la regulación. Creo que además las redes tienen un problema mayúsculo y es el anonimato. El hecho de que cualquier persona puede decir cualquier cosa sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de consecuencias, y eso genera unos efectos dominó, sobre todo en los menores de edad, terribles, porque no se pueden controlar. Entonces yo sí creo que ese tema del anonimato, ese tema de que cualquiera diga cualquier cosa, no solamente injuriando y calumniando, que eso, bueno, digamos que los adultos lo tenemos que enfrentar de otra manera, pero por ejemplo con el matoneo, con esos retos que sin duda pues generan unos problemas de enfermedades mentales muy difíciles de manejar en la infancia y en la adolescencia. Ricardo. Y se lo digo además
desde la decisión adulta, en mi caso, de no tener redes sociales. O sea, no me han hecho falta para nada, la verdad. ¿Usted no tiene ninguna red social? No tengo ninguna red social. Y no me han ¿Qué hecho se falta siente vivir sin redes sociales? Felicidad absoluta. Es que ahí está Por el eso punto. vivo con la sonrisa. Ahí está el punto, Álvaro. Se puede. Sí, es que sin duda hay que pasar a la regulación. Estamos hablando, tal vez ningún otro factor en el mundo hoy está afectando tanto la vida de las sociedades como estas benditas redes sociales. Y todos sabemos que están construidas sobre la base del algoritmo. El tal algoritmo es una forma distinguida de decir que hay unos señores que tratan de volver adictos no solo a los niños, sino también a los adultos para hacer plata. Y recurren a las mayores bajezas en todos los temas. Por ejemplo, en Twitter es las bajezas de la política, de las pasiones, del odio. Aquí llega un señor, un negociante que compra eso y lo vuelve una arena de ultraderecha y lo dice abiertamente, y los otros simplemente haciéndose los irresponsables, como decía Silvia, simplemente ordeñan el mundo. Facebook y Instagram y todo esto recogen el contenido gratuito. La mayoría de los casos no pagan por ellos, por ejemplo los medios de comunicación, y lo monetizan en publicidad, y su negocio es sacar las mayores bajezas, porque está demostrado en política y en otros temas que a mayor falsedad, a mayor bajeza, más atrae y más vende. Entonces se volvió una trampa donde nos tratan de meter todo el día. Yo vivo tratando en esas redes sociales de bloquear mucha de la basura que le tratan de meter a uno hasta por las narices. Uno no da abasto bloqueando tanta basura. El algoritmo es un enemigo de la sociedad que trata de volver adictos a base de prácticas condenables, y los estados se hacen los tontos mientras estos señores hacen plata porque se volvieron unos aliados de unos sectores políticos. Hay vida fuera de las redes sociales. Mire, yo insisto en que las redes sociales forman parte de la realidad. Y que negarse a ellas. Claro. Y que negarse a ellas es una manera de salirse de la realidad. Insisto en que la regulación no va a resolver el problema. No lo va a resolver. Como no lo Pero han es un resuelto, paso en la dirección adecuada, en la dirección correcta. Yo creo que el paso pasa por pensamiento, la actitud tiene que ser pensamiento crítico, tiene que ser fortalecimiento de autoestima, tiene que ser una cantidad de cosas que hay, además de, no crean que solo la regulación va a resolver el problema. Además que a mí me preocupa mucho el tema de la libertad siempre, pero bueno. 8:23 para finalizar. No, es que yo sí francamente pues no estoy de acuerdo con la mayoría de las intervenciones, porque a mí al contrario me parece que es casi que obvio que el mundo es mejor con redes sociales que sin redes sociales. Me parece obvio por muchas razones, por todas las razones positivas que tienen las redes sociales, como por ejemplo mecanismo para facilitar la expresión ciudadana, como la posibilidad de establecer eso que dice, como se llama, redes sociales, que es formar grupos, promover acción colectiva, en fin, o incluso para el entretenimiento, que también es absolutamente válido. No es que toque todo el tiempo pues estar trabajando o estudiando y no sea posible pues divertirse con las fotos que los demás ponen de sus paseos o de sus cosas. Eso no veo bien por qué es que es tan negativo. Entonces yo sí creo que hay que bajarle un poquito al tonito, digamos, en el sentido de que evidentemente el mundo ha cambiado, y ha cambiado positivamente por las redes sociales, lo cual no quiere decir que no eventualmente tenga unos efectos negativos que hay que regular, y que hay que regular por parte del Estado, la regulación de si los usuarios tienen que tener una determinada edad, el tipo de discurso que se puede promover en la red social, la manera de moderar los contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que las redes sociales han sido positivas, han sido una cosa muy buena para la sociedad, y que ojalá salgan más, a mi modo de ver, no hay duda. Yo haría una evaluación un poquito más integral. Yo no sé si es más positivo que negativo lo que han logrado, pero sin duda cambiaron el mundo, y tenemos que empezar a trabajar. Y no te puedes apartar de ellos. Cuando uso la metáfora de ir a la caverna, lo que estoy diciendo es eso. No podemos vivir. Lo que necesitamos es encontrar medios que nos permitan que la gente sea capaz
capaz de tomar distancia de lo que ahí dice o que sea capaz de criticar lo que ahí dice. Mire, en este momento, a mí un poco de personas pueden insultarme. ¿Tú crees que eso me va a determinar mi vida? Padre, no, la diferencia es que su señoría tiene más de 50 años. Claro, estamos hablando de pero me enseñaron de desde niño a tener pensamiento crítico, me enseñaron desde niño a saber qué acepto y qué no, y poderle decir a la gente. Pero no es igual, no es igual una persona de 50 y pico de años a un niño de 15 años. Bueno, y lo peor, no es lo peor es que 14, no creo que 13, sirva 12, en la práctica. Lo 8, peor es que 26, no creo que sirva en la práctica. El 92% de las opiniones en YouTube están a favor de regular las redes sociales. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Este jueves, a partir de las 6:30, estaré haciendo una de las cosas que más me gusta: narrar fútbol. Estaré narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros aquí en nuestro canal de YouTube. Hey, te espero para disfrutar, tú sabes, las pasiones del fútbol. Para la Fiscalía, Andrés Camilo Sotelo, hoy recluido en el Hospital del Tunal, es el responsable de la muerte de Juan Felipe Rincón, el hijo del inspector general de la policía. Es quien aparece en una imagen del pasado lunes con un arma en la mano y a quien el escolta de la víctima señaló como la persona que disparó contra el joven de 21 años, según una declaración conocida por Blue Radio. Por eso la Fiscalía pidió que sea enviado a la cárcel. Sin embargo, el mismo fiscal del caso dijo que no era posible determinar cuál disparo acabó con la vida de Juan Felipe Rincón, pues según la necropsia no se encontró el proyectil. Precisamente el informe del CTI sobre el crimen indica que se hallaron dos armas, una Sig Sauer 9 milímetros que portaba el escolta de Rincón y que según el mismo escolta era su arma de dotación. La otra es un revólver Smith & Wesson de calibre 4.5 milímetros que fue entregado por la hermana del hoy detenido y acusado del crimen. Sin embargo, fue recibida por la policía sin el tambor y sin balas. Ese tambor fue hallado en la misma zona del crimen, tirado en el piso. Otro informe del CTI señala que la única arma apta para disparar era el arma entregada por el escolta, ya que se evidenció que el revólver no era apto para disparar. El gobierno del presidente Gustavo Petro finalmente confirma que Armando Benedetti será asesor grado 3 en materia política, será funcionario de nuevo a pesar de las críticas de un sector de su gobierno, de los ministros, del pacto histórico. El presidente sigue con la idea de que Benedetti sea uno de sus asesores, a pesar incluso de las voces en contra de la defensora del pueblo. Por un mal trámite se cayó la creación del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Es una decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el artículo 162 de la Ley 2294 de 2023 que le daba vida a este instituto que iba a regular esta práctica en Colombia, todo porque el Congreso desconoció los principios de consecutividad e identidad flexible que dotan de racionalidad y coherencia al trámite legislativo. Su caída sí significa un golpe para el sector de la... En segundos, la historia de la investigación contra la exalta consejera presidencial Sandra Ortiz, que mañana irá a la justicia a responder por delitos graves, por lavado de activos y por otros delitos vinculados con la presunta entrega que habría hecho de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Nami. Antes, Víctor, hablamos del recorte del presupuesto, menos de lo esperado, y eso empieza a encender unas alertas frente a lo que puede ocurrir con las finanzas en los próximos meses. Claro, Ricardo, porque si no se hace un recorte, digamos, adecuado en línea con el cumplimiento de la regla fiscal, pues se podría violar como esta camisa de fuerza de responsabilidad con el manejo de las finanzas públicas para que un país, y eso lo miran con muy buenos ojos los inversionistas, por ejemplo, un país no exceda mucho sus gastos frente a los ingresos reales que tiene ese país. Entonces, si se incumple la regla fiscal eventualmente, pues empezaríamos a tener cientos problemas sobre nuestra deuda, las tasas de interés,
interés, la tasa de cambio, etcétera, etcétera, muchas cosas que hemos explicado. El gobierno finalmente toma la decisión de hacer un recorte, Ricardo, por 28,4 billones de pesos, que es un poquito inferior, bueno, bastante inferior, frente a lo que nos había dicho el mismo ministro de Hacienda hace unos días, que el recorte sería por unos 33 billones de pesos. Pero sí es muchísimo, muchísimo inferior ese recorte frente a lo que esperan otros analistas. El Comité de la Regla Fiscal inclusive está diciendo que para cumplir con esa regla fiscal el recorte tiene que ser, o el ajuste para este año, de más de 50 billones de pesos, y hay otros centros de pensamiento hablando de cifras similares. Así que queda como esa incertidumbre. ¿Será que con ese recorte es suficiente para cumplir la regla fiscal, Ricardo? Pues esa es la gran pregunta, Víctor. Ya voy a Cali, hay nuevamente bloqueos en la vía panamericana, pero para hablar de este recorte en el presupuesto del año 2024, saludo al presidente de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, buenos días. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, saludo muy especial a todos los oyentes. Doctor Mejía, ¿cuál es el riesgo para las finanzas de la nación el hecho de que este recorte haya sido inferior al que se está previendo? Es decir, aquí pareciera que no va a ser suficiente el mordisco en materia presupuestal. Así es, Ricardo, esa es la palabra, es insuficiente el recorte. Recordemos que el ministro había hablado de un recorte adicional de 13 billones de pesos para llevar el recorte total en el año a 33 billones. Seguramente la discusión en el Consejo de Ministros no logró generar ese consenso para recortar el presupuesto de los diferentes ministerios y llegó a 28.4 billones, es decir, casi 5 billones por debajo de lo que se había anunciado inicialmente, con riesgos adicionales. Cuando usted observa lo que ha venido pasando, por ejemplo, con el recaudo tributario, con corte al mes de septiembre, la meta no se ha cumplido, una caída de casi el 13% en términos reales, que equivale a un hueco en lo corrido del año adicional a lo que estamos hablando, cercano a los 9 billones de pesos. Así que la situación fiscal está muy apretada. Muy seguramente el ministro tendrá que incorporar, algún ajuste por el lado de la ejecución, no tanto por el recorte del gasto, porque pues infortunadamente ya no lo logró, pero sí tratar de apretar un poquito la ejecución, porque de otra manera, pues muy seguramente habría un incumplimiento de la regla fiscal y eso tendría consecuencias muy negativas, por supuesto, para la economía colombiana. Doctor Mejía, estamos viendo aquí cómo es el recorte sector por sector. Claro, es algo que no veíamos, no sé si en algún momento algún gobierno había tenido que hacer un ajuste tan fuerte. Doctor Mejía, este recorte, sobre todo por el rubro de inversión, ¿cómo le podría pegar al proceso de reactivación en la economía? Porque al final la inversión, digamos que se irriga y genera actividad económica. Pues Víctor, mire, yo creo que en el momento en el que estamos en términos de esta fragilidad fiscal, la preocupación no tanto debe estar por el lado de los impactos negativos de ese recorte en inversión que se estima alrededor de los 11 billones de pesos, sino más bien por los efectos negativos que se podrían generar de depreciación de la moneda, aumento en las tasas de interés, producto de un recorte que es insuficiente. Además, no hay que olvidar que uno de los retos más importantes que tiene hoy en día el gobierno nacional es una muy mala ejecución del presupuesto, porque cuando usted observa la ejecución, por ejemplo, con corte al mes de octubre, estamos hablando de una ejecución cercana al 44%, que es casi 10 puntos porcentuales por debajo de lo que es usual en los últimos 5 años. Entonces me preocupa mucho más, Víctor, ratifico, no tanto los efectos del recorte de la inversión, sino los efectos de un recorte que va a ser insuficiente para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal. Sí. Cuando usted, doctor Mejía, dice van seguramente a apretar la ejecución, ¿se refiere exactamente a qué y en cuánto? Es decir, subejecutar el presupuesto y en dónde o cuáles son los ministerios y las ramas que están, digamos, a portas y en el partidor para subejecutar todavía más el presupuesto de este año. Pues mire, Paola, como usted bien sabe, la ejecución del presupuesto típicamente está más recargada en el último trimestre del año. Entonces, en este mes de noviembre que va a terminar y en diciembre, seguramente hay una gran cantidad de compromisos que se van a tener que pagar, obligaciones de pago por parte del presupuesto general de la nación. Ahí el Ministerio de Hacienda tiene algo de margen para tratar, digamos, de apretar un poquito ese ritmo de ejecución y, por ejemplo, dejar algunas cuentas por pagar para el próximo año, y tendrá que ser seguramente una estrategia relativamente generalizada. No veo otro camino, Paola, porque pues si no se hace una subejecución del presupuesto
y el gobierno termina ejecutando todo el presupuesto, pues vamos a tener un faltante, ratifico, de más de 5 billones de pesos. Entonces, eso generaría un incumplimiento de la fiscal. Por eso creo yo que es la única salida que tendrá el ministro de Hacienda, tratar de apretar esa ejecución del gasto, básicamente a través del manejo de la caja que le entrega a los diferentes ministerios del orden nacional. Para proteger la caja, sí, precisamente. Pero esto es entonces, y lo digo entre comillas, ¿un truco contable? No, simplemente que cuando usted no le gira los recursos a los ministerios, pues queda una cuenta por pagar que seguramente tendrá que irse pagando el próximo año. Ahora, tiene eso el problema y por eso la mejor solución es el recorte. Que estamos hablando del 2024, pero el 2025 tiene unos retos monumentales. Nuestros cálculos indican que el tamaño del recorte necesario el próximo año también debe ser del orden de los 36 billones de pesos. Entonces, estamos en una situación fiscal muy frágil y por eso pues hay que hacer ese llamado para que el gobierno pueda hacer los recortes necesarios, evitar un incumplimiento de la regla fiscal. Doctor Mejía, ¿usted queda tranquilo desde Fedesarrollo? ¿Usted cree que con este recorte y lo que están haciendo desde el Ministerio de Hacienda con la subejecución y demás que nos acaba de explicar, pasamos este año, cumplimos con la regla fiscal? No, Víctor, yo no estoy tranquilo porque, pues primero, el tamaño del recorte no es lo suficientemente alto. Ratifico, de pronto el ministerio podrá hacer algo con la ejecución, pero queda esa incertidumbre si efectivamente va a tener la capacidad para a través del manejo de la caja poder evitar un incumplimiento de la ley fiscal. Y ratifico, no es solamente la discusión de este año, Víctor, el próximo año la situación fiscal está muy apretada. Ojalá el gobierno, antes de decretar el presupuesto, porque lo tendrá que sacar a través de un acto administrativo, pues se siente a hacer esas cuentas y reconozca que la dinámica del recaudo ha sido muy negativa y que va a ser muy difícil darle la vuelta a esto el próximo año y por eso lo mejor es desde el vamos arrancar con un presupuesto bastante más austero. Doctor Mejía, quiero hacerle una última pregunta porque hay un factor clave en la difícil situación fiscal del país y es posible que el año entrante persista ese tema, ese faltante. El recaudo de impuesto de renta de personas naturales es un gigantesco descache de la DIAN. El antiguo director de la DIAN, hoy flamante ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, calculó mal con su equipo cuánto se iba a recaudar. Habían hecho cuentas alegres, habían dicho que iban a recaudar 11 billones de pesos de impuesto de renta de personas naturales. Solamente se van a recaudar 6 billones. ¿Esto cómo puede seguir poniendo en riesgo las finanzas del Estado a futuro? Mire, Ricardo, ese es un punto clave. Como les comentaba anteriormente, cuando usted observa el recaudo con corte a septiembre este año, los 9 primeros meses del año, frente a la meta ya recortada, no a la inicial que naturalmente nunca se cumplió, sino a la recortada que había hecho el Ministerio de Hacienda en el mes de julio, estamos hablando de un faltante de cerca de 9 billones. Ratifico, esto es adicional a lo que se había estimado frente al principio de este año. Entonces, ¿qué pasa? Ese faltante de 9 billones de pesos genera una base de recaudo adicional inferior el próximo año que puede ser del orden de los 10 billones. ¿Por qué? Porque cuando todos los años se pronostica cuál va a ser el tamaño del recaudo, pues se toma como base lo realmente recaudado cada año. Entonces, el problema de este año se va además a ratificar el siguiente año otra vez en alrededor de 10 billones de pesos y por eso estamos hablando de un faltante de casi 36.6 billones de pesos en el 2025. Así que la situación fiscal está muy dura, muy difícil y en parte obviamente por el muy lento crecimiento de la economía colombiana. Si la economía no aumenta rápidamente ese crecimiento, llegar al 3,5%, 4%, pues va a ser difícil que se genere esa capacidad de aumentar el recaudo de impuestos en el país. Doctor Mejía, es una cadena, le agradezco mucho estos minutos. Con mucho gusto, Ricardo. Un saludo muy especial para todos. Gracias. 8:39, noticia en desarrollo urgente. De nuevo bloqueada la vía panamericana entre Cali y Popayán. Hugo Mario. Ricardo, en la vía panamericana, en la entrada norte de Popayán, hay más de 1.000 campesinos del Cañón del Micay hasta ahora impidiendo el tránsito de vehículos. La congestión es enorme y por eso muchas personas han tenido que caminar para llegar esta mañana a sus lugares de trabajo allí en la capital del Cauca. Los campesinos siguen esperando la llegada de representantes del gobierno nacional. Quieren una reunión con delegados de varios ministerios para exigir, entre otras cosas, que llegue la inversión social, dicen ellos, así como llegó la operación Perseo a esta zona del Cauca. Duvernay Galvis es el vocero de los manifestantes.
En su campaña de gobierno se dijo que él no atacaría al pueblo y ahora nuevamente lanzan una operación Perseo, pero encontramos con gran tristeza que no hay recursos para la inversión de la transformación del cañón del Micay. Estos campesinos llegaron a Popayán hace 3 días, advierten que si hoy no son escuchados por el gobierno Petro, seguirán bloqueando la carretera, advierten que van a llegar en el transcurso del día más campesinos de Argelia y el Tambo en el departamento del Cauca. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Este jueves, a partir de las 6:30, estaré haciendo una de las cosas que más me gusta: narrar fútbol. Estaré narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros, aquí en nuestro canal de YouTube. Hey, te espero para disfrutar, tú sabes, las pasiones del fútbol. Colombia solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, la anulación y suspensión del laudo arbitral que ordenó al Estado reembolsar a Telefónica S.A. la suma de $379,8 millones tras concluir que el país violó el trato justo y equitativo estipulado en el tratado bilateral con España. El fallo emitido el pasado 12 de noviembre derivó de una demanda presentada por Telefónica bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y resolvió en favor de la compañía española. En su decisión, el tribunal señaló que Colombia debía devolver a Telefónica el monto pagado en 2017 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por orden de un tribunal arbitral colombiano. Ahora, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al revisar el contenido del fallo, argumentó que el tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades y quebrantó normas esenciales de procedimiento. Además, indicó que no se justificaron adecuadamente los fundamentos sobre responsabilidad y daños. Por ello, Colombia invocó el artículo 52 del convenio CIADI para buscar la anulación del laudo. Habló el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la arremetida contra Ucrania de las últimas horas. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado que el ataque de esta mañana contra Ucrania con 90 misiles y 100 drones se ha efectuado en respuesta al uso de armas occidentales de largo alcance contra el territorio ruso. Putin ha señalado que han sido alcanzados 117 objetivos en esa cumbre de la Alianza Militar Postsoviética, lo que se conoce como Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Putin ha asegurado que la producción en serie del nuevo misil balístico hipersónico Oresnik, que fue utilizado por primera vez la semana pasada en un ataque contra una fábrica militar ucraniana, ya ha comenzado. Así que eso podría suponer también un incremento en la tensión y seguramente un problema para los tratados de no proliferación de armas entre Estados Unidos y Rusia. Pero en cualquier caso se refería al ataque de esta mañana en Blue Radio. Atención, hay noticia urgente a esta hora en el departamento del Atlántico. Vanessa, un atentado a bala contra un colegio en Soledad. Así es, Ricardo, se trata del Instituto Educativo San Antonio de Padua del municipio de Soledad. Está ubicado muy cerca al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos, una zona que además tiene asiduos enfrentamientos entre bandas criminales. Pues hacia las 7:30 de la mañana llegó un hombre a entregar un panfleto a la coordinadora de la institución, quien estaba permitiendo en esos momentos el ingreso de los estudiantes para iniciar la jornada escolar. Esta mujer, al recibir el documento, recuerda que el hombre le dijo: tienen 2 horas para irse de aquí y para ponerse en contacto con nosotros. Ella salió corriendo ante el pánico y recibió 2 disparos por la espalda, uno en el brazo y uno más en una de sus manos. Pero además, un estudiante de bachillerato también fue alcanzado por un disparo en una de sus piernas y un niño de primaria resultó afectado por el roce de otra bala más, pero en su abdomen. Los 3 se encuentran en estos momentos hospitalizados bajo vigilancia médica, mientras que será intervenida quirúrgicamente la profesora. Sergio Barrera, quien es el secretario de Salud del municipio de Soledad, habla de que ya la policía está en la zona haciendo las investigaciones.
Hubo unos heridos de bala en las instalaciones de un colegio en la mañana de hoy. A partir de ese momento comenzamos a hacer un barrido para poder definir dónde se ubicaban. Ingresaban al servicio de urgencias de una de las instituciones que están aquí en el municipio de Soledad. En estos momentos... El documento o el panfleto fue firmado por Oficina de la Costa Los Costeños. Recordemos que ese es el nuevo nombre con el que ahora se quieren hacer llamar Los Costeños tras la salida de Jorge Eliezer Díaz Collazo, más conocido con el alias de Castor. En este le advertían que tenían 2 horas para comunicarse con ellos y hablar sobre su situación, y que de lo contrario serán declarados objetivo militar. Ya la policía está ofreciendo 20 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con la captura de los autores de ese atentado que, les repito, deja por el momento 3 personas heridas. Vanessa, gracias. 8:45. Héctor, mañana será un día clave, un día muy importante, porque mañana se va a adelantar la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de quien fuera hasta hace algunos meses la alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Son delitos muy graves y por eso la Fiscalía va a pedir que sea enviada a un centro carcelario. Es de la funcionaria de más alto nivel que está tocada en la Casa de Nariño por este escándalo, el escándalo de gestión de riesgo, el escándalo de Olmedo López. Sí, Ricardo, como usted dice, pues mañana será un día clave porque pues claramente si el juez toma la decisión de aceptar la petición de la Fiscalía de conceder una medida de aseguramiento, pues pone en una situación pues muy compleja en lo personal a la doctora Sandra Ortiz, pero claro, al gobierno, porque pues es una consejera del presidente Petro que estuvo prácticamente desde el primer día en el gobierno, que ejercía unas funciones de coordinación y de enlace político tanto con gobernadores y alcaldes como con el Congreso, y pues quedaría una situación muy compleja. Yo imagino que la Fiscalía tiene pues las pruebas suficientes como para sustentar su solicitud, aun cuando ella lo niega todo, ¿no, Ricardo? Sí, claro, pues, ella ha hablado en las últimas horas del episodio. Y lo niega todo, pues prácticamente dice que ya no conoce a los unos, que no conoce a los otros, que no participó, que no dijo, pero yo imagino, pues yo siempre creo que la Fiscalía cuando toma una decisión de esta naturaleza lo hace en forma sustentada. Sí, pues Héctor, justamente los investigadores que tienen en sus manos el expediente por este escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, este viernes en la audiencia van a revelar los documentos, los testimonios, las pruebas técnicas con las que van a sustentar esa petición para que la doctora Sandra Ortiz, muy importante en la Casa de Nariño, en el gobierno del presidente Petro hasta el mes de junio de este año, sea enviado a la cárcel por haber presuntamente entregado 3.000 millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado, Iván Name. Hay 2 elementos clave que podrían poner en aprietos a la doctora Sandra Ortiz. A ella le van a imputar, Héctor, 2 delitos graves: lavado de activos y tráfico de influencias. Y por eso es que va a pedir cárcel la Fiscalía. Pero es clave saber cuáles son los elementos, Héctor. Uno, esto es muy importante porque no solamente es prueba testimonial, es el rastreo de las celdas de telefonía celular que permiten conocer la ubicación de una persona en determinada fecha y hora, en tiempo real. Eso lo proveen las empresas de telefonía celular. Y la maleta que habría sido la que utilizó Sandra Ortiz con Sneider Pinilla para transportar el dinero en efectivo para cumplir con lo prometido al senador Iván Name, expresidente del Senado de la República. Según las declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia del exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos, Sneider Pinilla, la entrega de los 3.000 millones de pesos a Sandra Ortiz se habría producido en 2 contados, cada una de 1.500 millones de pesos, los días 12 y 13 de octubre del 2023, apenas a 2 semanas de las elecciones de alcaldes y gobernadores y concejales. Los investigadores han logrado corroborar el testimonio de Sneider Pinilla con elementos técnicos que serán revelados en detalle este viernes en la audiencia de imputación de cargos contra Sandra Ortiz. El exsubdirector de Gestión de Riesgo aseguró ante la Corte Suprema que él le entregó el dinero a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz en un apartamento ubicado en el edificio de Residencias Tequendama en el centro de Bogotá. Pinilla también reveló que por instrucción de su jefe Olmedo López acompañó a Sandra Ortiz a un edificio ubicado en el norte de Bogotá a hacer la entrega de los primeros 1.500 millones de pesos en efectivo el 12 de octubre del año pasado. Y aquí viene la clave. Según los análisis hechos por medio de la ubicación de los teléfonos celulares gracias a las celdas que amplifican la señal, el día de la presunta entrega de ese dinero, Sandra Ortiz, Sneider Pinilla e Iván Name
habrían estado en el mismo sitio durante varios minutos, coincidiendo con el edificio ubicado en el norte de Bogotá, a donde se habría entregado el dinero. La misma coincidencia de ubicación de los teléfonos celulares de Sandra Ortiz y Neider Pinilla se dio los días 12 y 13 de octubre del año pasado, cuando, según dijo el subdirector de gestión de riesgo, se habría dado la entrega de los 3.000 millones de pesos en efectivo. La trazabilidad de la coincidencia de ubicación de Sandra Ortiz y Neider Pinilla fue corroborada con videos de cámaras de seguridad de aplicaciones de ubicación y mapas usadas durante esos días por los investigados. El otro elemento clave que tiene en su poder la justicia es la trazabilidad de la maleta utilizada por Neider Pinilla para entregarle el dinero en efectivo a Sandra Ortiz. Imagínense, ni más ni menos. Sí. 2 contados de 1.500 millones de pesos cada uno. Es muy importante esto porque están justamente todos los elementos: el sitio de la compra, la tienda, el modelo de la maleta, las fotos con el efectivo y otros detalles que corroboran el hecho descrito por Neider Pinilla, y efectivamente que sí habría sucedido. Según lo que han podido establecer los investigadores con base en testimonios y otros elementos, la orden de la entrega del dinero a Iván Name se habría dado por parte del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz. Hay un dato adicional y no menor, y es que varios de los involucrados en este escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo tenían un proyecto político para llegar al Congreso en las elecciones del año 2026 y pretendían financiar sus campañas con los dineros de la corrupción de gestión de riesgo. Entre ellos hablaban de lo siguiente: Olmedo López quería aspirar al Senado, Sandra Ortiz quería volver al Senado, Neider Pinilla, Luis Carlos Barreto y Víctor Mesa, todos ellos subdirectores, por su parte, Héctor, querían aspirar a la Cámara de Representantes. A las cámaras, o sea, con estos elementos, claro, todo estaba acordado, concatenado, todo, pero es muy complicado. El monacho estaba bien dibujado, claro. pero Ricardo, por lo que veo, pues por lo que usted reporta, la Fiscalía ha hecho un trabajo juicioso. Y en ese sentido habría que aplaudir, porque muchas veces no hacen esta tarea tan detallada de, bueno, veamos las celdas de los celulares porque dicen que hubo la reunión en tal sitio y tal, y eso hoy pues afortunadamente se puede saber si sí o no, efectivamente, si se encontraron, porque no, yo no me encontré, no, el dicho del uno contra el dicho del otro hoy está totalmente superado frente a las pruebas de carácter técnico que permiten saber si una persona estuvo en un determinado lugar y en un preciso momento, y eso pues parece que está, pero también pues obviamente ha habido colaboración aparentemente del señor Neider Pinilla, que ha entregado, me imagino él, las fotografías de la maleta, de los billetes, Héctor, etcétera. Neider Pinilla tiene una característica: el hombre habla, dice algo y de va manera simultánea entrega pruebas. Evidencia. Tome, mire, entrega, claro. Aquí está el chat, lo sustenta, aquí está todo. Ricardo, realmente la audiencia de mañana, más allá que el efecto que pueda tener en relación con la señora Sandra Ortiz, va a ser lo que salpique o no a otras personas, porque mire usted que usted está mencionando a Carlos Ramón González y al presidente del Senado. La Fiscalía eventualmente mañana va a decir si efectivamente, en opinión de la Fiscalía, ellos estaban o no metidos en toda esta historia. Tiene que haber mucha tensión en el Palacio de Nariño en este momento. 8:53 minutos, Luis Ernesto. Tensión en la casa de Nariño, porque Sandra Ortiz sabe muchas cosas. Por ahora ha dicho que ella no va a colaborar con la justicia porque ella es inocente. Pero otra cosa podría pasar si ella eventualmente es enviada a la cárcel y no recibe el apoyo de la Casa de Nariño. Ella podría empezar a contar las cosas que hay todavía pendientes de este escándalo. Mucha atención. Pero es que mire, Ricardo, el peor golpe que le pueden hacer al gobierno es demostrar, y todos los, digamos, la investigación de la Fiscalía apunta hacia allá, que estaban comprando al Congreso de la República. O sea, esa es una práctica, digamos, porque ¿qué otro sentido tendría si llegase a demostrar que estuvieran tratando de sobornar a los presidentes de las dos corporaciones, del Senado y de la Cámara? Pues únicamente un propósito político. Y eso, la verdad, no lo veíamos desde hace mucho tiempo. Los principales escándalos de corrupción política en el Congreso se dieron con la famosa Yidis política, y esas prácticas justamente eran la bandera de campaña de la izquierda, del petrismo, cambiar las prácticas de la política. Si esto sigue por el camino, como parece ser,
de demostrar que aquí hubo no solo pues una corruptela de ver cómo financiaban las campañas, sino que había un interés de comprar políticos, de comprar conciencias en el Congreso con fines del trámite, pues quedarían deslegitimadas profundamente todas las reformas sociales que está impulsando. Ricardo, 8:54, es que es de profundo calado lo que está por revelar la Fiscalía este viernes en la audiencia contra Sandra Ortiz. Daniel. Claro, Ricardo, y mire, Sandra Ortiz, como todas las personas que están siendo investigadas preliminarmente, lo niega todo, hasta el momento en el cual la Fiscalía revela las pruebas obtenidas de medios técnicos, de las geoceldas, de las sábanas de la llamada que permite, por ejemplo, demostrarle que ella estuvo el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar con las personas, con las otras personas que están siendo involucradas. Cuando le revelen esa información, ya la única salida que tiene Sandra Ortiz es negociar un preacuerdo con la Fiscalía, un principio de oportunidad, donde le aporte pruebas nuevas. En estos casos, quien más tarde se somete a un preacuerdo, menos tiene por ganar. Y Sandra Ortiz tiene que entender que ya hay muchas personas hablando, aportando pruebas, y si ella no aporta información adicional, la condena va a ser completica y va a ser larga. Mientras que si aporta pruebas de quién más estaba involucrado, qué ministros estuvieron involucrados, porque ella sabe muy bien cuáles de los ministros que han sido mencionados, Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro Bonilla de Hacienda, el ministro Velasco del Interior, y aporta información relevante para vincular a esas personas, a esos ministros que dieron la orden y que tanto yo me niego a creer que una orden de tal calado el presidente pues no estuviera enterado, dado que Carlos Ramón González, la mano derecha del presidente, estaba enterado. Entonces van para arriba, esto ya es llegar bastante arriba en la cadena, y a Sandra Ortiz la única opción que le va a quedar es aportar pruebas, entregar información y tratar de encontrar una rebaja de pena. 8:56. Andrés. A pensar, Ricardo, pues en la historia de Colombia reciente estos escándalos tienen una dinámica parecida, ¿no? 8.000, parapolítica, carrusel de la contratación, etcétera. Empiezan por una o dos personas y tan pronto esa persona o esa una o dos personas se ven contra la pared allá en la fiscalía enfrentando una condena gigantesca, etcétera. Empiezan a hablar y la cosa se empieza a conocer, y cuando menos nos damos cuenta estamos con 15 o 20 personas rindiendo interrogatorio en la fiscalía o con órdenes de captura o algo así. Pero lo que decía Luis Ernesto, yo creo que sería la consecuencia política más dramática aquí, y es que se descubra o se establezca de alguna manera, que no sé si así lo será, falta ver que avancen las investigaciones, que entre los propósitos políticos que había con esto era empujar el trámite de las reformas, de modo que un gobierno que empezó con la idea de que esas reformas tenían un inmenso respaldo popular e iban a ser aprobadas gracias a ese inmenso respaldo popular que se iba a movilizar y que se iba a manifestar de todas las maneras posibles, pues que terminara empujándolas por las vías más corruptas que nos imaginemos, sería un descrédito de un nivel absoluto. Pretendían darles contratos a los presidentes de Senado y Cámara, aparentemente, pero como el trámite era tan demorado, tuvieron que cumplirles en efectivo. Es la hipótesis de la justicia. Y tuvieron, Aurelio, y este dato también es nuevo, que pedir un préstamo a un prestamista, claro. Aurelio, por fuera, para conseguir los 4.000 millones de pesos. Snyder lo contó, parece que fue, sí, Snyder lo contó, parece que fue como una especie de sitio de esos de cambio de moneda cerca a Unicentro, él lo cuenta en una de sus entrevistas. Pero Ricardo, las pruebas técnicas que hoy están saliendo pues a primera plana, pues simplemente son un elemento complementario a las denuncias de Snyder, es decir, fuimos a tal lado y las pruebas técnicas lo están corroborando que es cierto, y eso va pues muy en contra pues de Sandra Ortiz. Pero yo quisiera tocar dos asuntos que pueden ser incluso pues disruptivos. Es que en los prolegómenos de la audiencia la doctora Ortiz ha estado diciendo que lo que se trata es de una persecución, una especie de fuego amigo dentro de poderes en la Casa de Nariño. Y de pronto, no solamente el efecto que señala Luis Ernesto puede ocurrir, sino también se van a agrietar más esas contradicciones y esas divisiones que hay al interior del gobierno de Petro. Es decir, aquí puede haber implosión
y explosión afuera por las reformas e implosión adentro por eso. Y una última pregunta, me llama la atención que en los informes por lo menos previos o en los relatos de la Fiscalía no cuentan o no relatan que hayan aparecido el computador o por lo menos el disco duro y la memoria que se perdieron de la oficina de la doctora Sandra Ortiz. ¿Dónde están ese disco duro y esa memoria? ¿Ya aparecieron? Porque siguen siendo como una especie de eslabón perdido de todo este proceso. Sí, es cierto, Aurelio. Se ha especulado frente a la posibilidad de que la doctora Sandra Ortiz mencione a la directora del DAPRE, Laura Sarabia, mañana en la audiencia, que sería supuestamente el as bajo la manga que ella tendría para intentar desvirtuar las acusaciones en su contra. La verdad es que la Fiscalía tiene una investigación muy sólida. No se ve cómo encajaría esa teoría conspirativa en medio de lo que significan hechos objetivos. Lavado de activos y tráfico de influencia, le imputa la Fiscalía. Ella tiene todo el derecho a defenderse, Ricardo, y cualquiera que sea la hoja de ruta que ella escoja, pues será válido y tendrá que probarlo. Si ella va a mencionar a la doctora Sarabia, tendrá que entregar pruebas de cuál fue esa participación. Pero yo quisiera simplemente hacerle un comentario sobre el apoyo, si lo va a tener o no ella de la Casa de Nariño. Eso sí que va a marcar un antes y un después en el proceso, Ricardo. El gobierno tiene experiencia comprando silencio. Armando Benedetti es solo uno de sus casos, pero si llegara a pasar en el caso de que la dejaran a ella sola en el proceso y el gobierno le retirara completamente el apoyo, tenga la certeza de que esto no solo va a generar implosión, como dijo Aurelio, dentro del gobierno, sino también dentro del Partido Verde. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Este jueves, a partir de las 6:30, estaré haciendo una de las cosas que más me gusta, narrar fútbol. Estaré narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros, aquí en nuestro canal de YouTube. Hey, te espero para disfrutar, tú sabes, las pasiones del fútbol. La noticia del momento aquí en Blue Radio. Noticia que viene de Australia. El Senado de ese país aprobó la ley que prohíbe el uso de redes sociales a todos los menores de 16 años. Esa es la decisión que se ha tomado hoy. No es ninguna sorpresa porque lo habíamos contado aquí